Su nombre completo, por favor, Ana María Zavala de Neuta. señora Ana. Lugar y fecha de nacimiento. 14 de agosto de 1931, Guayabal de Siquima. ¿Desde qué año habitan Mosquera? Exactamente no sabría deciros ahí en ese momento, pero cuando yo tenía 5 años, llegué aquí a Mosquera. ¿En dónde vive actualmente? Aquí en este momento vivo aquí en Mosquera, en el centro. ¿A qué se ha dedicado en el municipio? Bueno, desde que yo me conozco trabajé en el campo y después del campo trabajé en la fosforera, la fábrica de fósforos. Y después de la fábrica de fósforos trabajaba en casas de familia, por ejemplo, como la familia Persón, allí donde es Alcalá. Trabajé y viví allá, trabajaba también en oficios varios de la finca y la casa de ellos. Y así después de que ellos se fueron de aquí Mosquera, trabajé en casas de familia y ya después en mi hogar, el hogar, sí señor. Sí, sí, señor. Sí, y después también pues me he dedicado a eso de sobar, también fui partera, comadrona, aquí recibí niños, no recibí muchos, recibí 5 porque mi madre era la que era comadrona acá, que era lo que llaman partera, por toda la vida, pues mi mamá trabajó en ese oficio toda la vida y yo le aprendí a ella, entonces yo también alcancé a recibir por ahí 4 o 5 niños y el resto pues les iba haciendo mis masajes de fracturas, de niños de desplasia de cadera, señoras embarazadas, para que algunas han quedado en embarazo, que no han podido tener hijos, ya afortunadamente, gracias a Dios, han quedado en embarazo, han tenido sus hijos y sí, de toda clase de lastimaduras, sí, y de columna y de todo eso, sí, y hasta el momento todavía lo estoy ejerciendo. En su infancia y en su vida adulta, ¿cuáles han sido sus lugares favoritos de Mosquera y por qué? Y de favoritos de Mosquera, como de mi infancia, pues yo, como le dije, trabajé y me casé muy joven. Trabajé mucho y cuando me casé trabajaba en agricultura. Y me casé de 16 años. Fue mi primera hija a los 17. Y seguí así trabajando, fue después, cuando les cuento que trabajé en la fosforía, fue después cuando ya tenía la segunda hija. Y después ya, sí, que se acabó la fosforía, trabajo en casa de familia, como les acabo de decir. Y después haciendo mi oficio de masajes y de, sí, como sobandera. Sí, por ejemplo, yo viví en la hacienda de Novillero, me crié, que es sobre la hacienda de Novillero es la que hoy llaman las quintas de Cerrezuela. Es una finca muy grande, que desde allá viene del lado de donde están las quintas, de esto hasta el lado del cementerio, hasta para allá al fondo, al lado del río, pues allá vivía en esa vereda, porque mi madre trabajaba en esa finca, y luego después fue que nos vinimos para acá, para Mosquera. Sí, después sí, así hemos trabajado. Yo también viví en otra vereda de Cerrezuelita, que hoy llaman el Ruiz. Eso también allá, porque ahí era un lotecito que dejaron mis suegros a mi esposo, allá edificamos una casita y allá viví como por unos 5 años. Entonces no existían las carreteras que existen hoy de acá de Purina. Eso solamente existía esta carretera que va a Funza. Y daba uno la vuelta para esta finca, no había por este lado, sino únicamente potreros de sembrado de maíz y bueno, todo lo que es agricultura. Se llama la finca de la Fragua, que es hoy en día donde están esas de acá y el lado de Purina, como se llama, bueno, este supermercado tienda, que no me acuerdo ahorita, bueno. Sí, señor, el Betro, que se llama antes con Colsucillo. Eso no existía, entonces tocaba dar la vuelta para. Y entonces de allá, entonces yo venía a trabajar acá a Mosquera, dando esa vuelta con el bobo, así por entre los potreros, venía acá a trabajar y a las misas de María Auxiliadora ahora el mes de mayo, un mes que era muy concurrido. Aquí había el Salesiano, era aquí al frente, donde hoy es la Merced, y las monjas se había internado. Entonces ellas sacaban, las monjas sacaban todos sus niños y los salesianos sacaban todos sus niños a las 5 de la mañana a la procesión de María Auxiliadora. Y el mes de mayo era casi todo el mes así. Era una fiesta muy linda, muy concurrida, de gente, mucha gente concurría y alegó los colegios y todo era muy lindo. Y así, poquito a poco fui llegando a Mosquera. De ahí me vine de Cerezuelita, me vine al barrio del Carmen, ya compramos ahí una casita, un lotecito y una casita.
Y ahí viví como unos 5 años, luego fue cuando conocí la familia Pérezón que les cuento ahora, y me vine a trabajar a donde ellos, y luego ellos me dieron una casita para vivir ahí donde ellos, en esa finca, allá era donde está la bomba, donde bombeaban el agua para los padres. Allá yo viví por 14 años. Mientras viví en esa finca, nacieron 2 de mis hijos. Y de ahí bombeaban el agua del Salesiano, bombeaban el agua. De allá donde yo vivía, bombeaban el agua para el Salesiano. Y el Salesiano la purificaban y la devolvían hasta donde los Perezón, hacia en Alcalá. De esa agua purificada para ellos, y de ahí también llevaba yo mi agüita para la casa donde yo vivía, en un carrito que se manejaba con un burrito. Y ahí se cargaba el agua en cantinas para nosotros, es decir, lo de la casa, lo que fuera de agua de comer, porque para lavar y todo eso lo teníamos allá en la bomba. Sí, también ellos tenían criadero de marranos, tenían ovejas, y también se cargaba la lavaza de las monjas, también en un carrito que les cuento, que el burrito, se cargaba la comida para los cerdos, de donde las monjas, a donde ellos. Después ellos también ya dejaron eso porque ya él se cansó de tener, ya no. Y así, esa era, pues, hasta donde yo trabajé. Después de ahí, entonces ya fue cuando vendimos en el Valle del Carmen, se compró aquí el lote y se fue edificando poquito a poco, y aquí es donde estoy ya hace casi 50 años, en esta casa. ¿Qué extraña de la Mosquera que usted conoció? Pues bueno, antes tal vez el pueblo era un poco más pequeño, pero entonces era un poco más baratas las cosas, se conseguía mucho, la comida era muy fácil, porque todos esos sembrados que había, muchos sembrados en redondo, porque como no había tanto apartamento ni tanto, entonces había mucha comida, sembraban papa, maíz, el trigo, entonces uno salía lo que llamamos rastrojo, se salía a rastrujar, a respigar, que se llamaba, el trigo era respigar. Despegaba uno, la sujaba, la mazorca, cuando era mazorca, y así conseguía uno la comida muy fácil en ese tiempo. Sí, entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho de cuando mataron a Jorge Elías Gaitán, que fue en el 48. Y entonces ahí también traían la leche, yo ya vivía aquí en el pueblo, frente donde fue la fosforera, porque ahí viví 15 años, ahí al frente donde fue la fosforera. Y entonces ahí se traía la leche de las fincas, como no dejan pasar para Bogotá. En esos días los camiones que repartían la leche por aquí cerca, uno salía y recogía la leche en vasijas para cuajarla, para hacer cuajada, para todo lo que se ofreciera. Y sí, aquí es un poco difícil, un poquito difícil, pues porque en ese momento, digamos, era pelea de los liberales con los conservadores. Entonces, entonces perseguían a los conservadores, entonces los liberales se tenían que esconder. Aquí hubo un incendio de un carro quemaron ahí en el parque. Eso fue así incendio, pero pues de muertos no escuché nada de muertos, pero en esos días así fue que hubo que se escondían un poco los conservadores de los liberales, ¿no? Pero no, gracias a Dios, no grave. Inundaciones, también conocí una inundación. Desde que yo me conozco y vivo aquí en Mosquera, hubo una inundación que no recuerdo en qué año sí fue. Entró botó el río, desbordó el río, y entró el agua aquí, alcanzó a llegar aquí a Mosquera. Antes llevaban mucha gente, muchos obreros, para sacar panta del potrero. Con las lanchas sacaban una panta grande y la cargaban los hombres a la espalda para tapar, pues, lo que había desbordado el río. Sí, fue el primer puesto de salud que hubo aquí en Mosquera, también pues no recuerdo exactamente qué fecha fue el primer puesto de salud que hubo aquí en Mosquera, y por cierto era en la alcaldía, por la carretera, digamos, había una entrada frente a la carretera, que es la panadería, ¿cómo se llama? Bueno, el banco que hay aquí, o sea, el teatro. Ahí fue la primera vez que hubo puesto de salud. Fue la primera enfermera graduada de aquí de Mosquera, señora Leopoldina, que ya está muerta, una señora muy querida, muy buena, murió muy joven, se llamaba Leopoldina Rodríguez de Escobar. Ella fue la primera enfermera que hubo en este puesto de salud de aquí en Mosquera. Y ya después siguió, después también conocí una guardería que fue en la casa de don Carlos Peralta, de la familia Peralta.
Entonces fue donde primero hubo una guardería de niños, que es lo primero que se conoció así, sí, señor. Gracias. ¿Qué personas considera importantes en la de Mosquera que usted conoció? Bueno, sí, yo conocí personas aquí muy importantes, que ya más antiguos, como por ejemplo el que digo, el novillero, que fue en la finca donde yo me fui, donde estaba mi mamá, era una familia Belisario Rojas, se llama ese señor, una gente muy buena, de San José, la hacienda San José, donde ese está en Concenter y todo eso, era de una familia también, unos patrones también fueron muy buenos, donde también se iba, como les acabé de decir, iba uno por la comida, a recoger la leña para cocinar, que se cocinaba con leña, y entonces era una cosa muy buena, sí, de que yo me acuerdo de sí, sí señor.